Conversábamos con nuestros colegas panelistas antes de llegar aquí a esta sala que el desarrollo del Perú en los últimos 15 años ha sido impresionante, pero no lo ha sido en igual magnitud ni con la misma intensidad el desarrollo de los mecanismos vinculados a la innovación, a ciencia y tecnología. Hay un clarísimo desfase, hay una brecha enorme que tenemos que llenar. Y para eso están conversatorios de ese tipo, para poder ir formulando alternativas, encontrando caminos distintos, abriendo nuevos horizontes, porque esa es la única manera de hacer que este crecimiento económico esté acompasado por la innovación en ciencia y tecnología. No quiero decir más porque estamos un poquito atrasados. Agradezco a nuestros panelistas, agradezco a nuestros distinguidos invitados, a todos ustedes por su presencia en la Universidad del Pacífico. Les ruego que la sientan como su casa. Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos. Excelentísimo señor Walter de Faa, excelentísima señora embajadora Irene Horsten, señor Enrique Landavaso, señores panelistas, público en general, buenas tardes con todos. Como lo ha dicho nuestro señor rector, este conversatorio es un espacio donde lo que buscamos fundamentalmente es encontrar el diálogo y participar tanto de nuestras experiencias, pero también de nuestras expectativas por aprender, de lo que en otras latitudes han podido implementar y que posiblemente nosotros tengamos que adaptar para no implementar tal cual. Tenemos un programa de este conversatorio, tiene una mecánica, y en primer lugar quiero cederle la palabra a la señora embajadora Irene Horst de la Unión Europea, que nos permita sus palabras iniciales. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, vicedecano, profesores de la universidad, panelistas, estimado público, señoras y señores. Es la segunda vez en una semana que me toca hablar acá o saludarlos acá en este auditorio, y realmente es un gran placer para nosotros de la delegación de la Unión Europea acá en el Perú intervenir y colaborar con la Universidad del Pacífico, y nos alegramos de esta animada y esta importante colaboración en el intercambio académico que podamos tener. El tema que traemos hoy es un tema muy importante para el desarrollo, lo que ha sido y lo que es el desarrollo de la Unión Europea, pero es un tema muy relevante también para el Perú. Es el tema del desarrollo regional, el tema de la innovación y el tema cómo hacer participar las regiones y los diferentes actores sociales en el desarrollo, en el crecimiento tan dinámico que tiene el país últimamente. La conferencia que tenemos y nuestros panelistas, la intervención de nuestra Dirección General de Políticas Regionales, responde a una demanda peruana. O sea, las autoridades nos han pedido intercambiar experiencias con ellos justamente para ver cuáles son las experiencias europeas en nuestro crecimiento y en nuestra política dirigida a equilibrar, a rectificar y a mitigar desequilibrios regionales en el crecimiento económico que hemos tenido durante las últimas décadas. Efectivamente, yo creo que es un tema donde nosotros tenemos que aportar. Tenemos experiencias, porque desde el inicio, desde la creación de la Comunidad Económica Europea, el tema de la política regional y del desarrollo regional y de cómo tratar con regiones desfavorecidas que se quedaban fuera de la dinámica del mainstream económico ha sido un tema planteado por los diferentes gobiernos muy importante. Y desde entonces se ha iniciado una política que primero fue una política de subsidios a regiones. O sea, que un simple transfer
financiero desde el presupuesto común europeo. Después se han acumulado otros retos y se ha refinado toda esta experiencia. Entonces, se han generado políticas específicas hacia regiones que han sufrido una transformación industrial, las regiones industriales como Alsace, las regiones industriales en Alemania, que de repente en la siderurgia, por ejemplo, han tenido un crash total de su base económica y donde han quedado cantidades de personas en el desempleo. Otras regiones muy agrarias, otras regiones que se han quedado en la periferia de la Unión, y con la ampliación venían otros retos, porque de repente la Unión ha crecido y ha involucrado países cuyo PIB ha sido mucho más bajo de los países que ya estaban integrados, ¿no? Entonces, de repente, teníamos que armonizar la economía o armonizar el desarrollo entre regiones bastante desarrolladas, con un nivel de vida bastante altos, con vecinos y nuevos vecinos que venían todavía de regiones agrarias y con un desarrollo muchísimo menor. Proponía una cantidad de retos que probablemente nuestros panelistas de hoy son mucho más calificados a hablar y tienen mucho más, son mucho más llamados a hablar que yo. Solamente quiero decir que todas estas experiencias nos han llevado a desarrollar políticas, cómo impulsar un dinamismo económico en regiones, en las más diversas, cómo implementar políticas de desarrollo regional muy diferenciadas en acorde a las características de las diferentes regiones, y cómo desarrollar también políticas de desarrollo regional transfronteriza en estas regiones que tenían que trabajar y llamados a trabajar con sus vecinos que quedaban al otro lado de una frontera, de una frontera de la Unión. De esto les van a hablar los panelistas, de esto va a hablar nuestro director Walter Defa, y espero que la conferencia de hoy les aporte, podemos dar algunos estímulos, algunas ideas también, cómo pensar, cómo enfocar cosas, y saber también qué es lo que nosotros útilmente podríamos ofrecer de nuestras experiencias al Perú. Muchísimas gracias y les deseo que disfruten de la conferencia. A continuación, y realmente en honor del señor Walter Defa, de Enrique Landavazo y expositores internacionales, permítanme hacer una brevísima reseña de la Universidad del Pacífico con motivo de su amable y generosa visita. La Universidad del Pacífico tiene 51 años de creada y posee una trayectoria de formación de personas y de líderes que han contribuido desde diferentes ámbitos al desarrollo del país. Somos una universidad altamente especializada en temas de economía y negocios. En los últimos 5 años hemos ampliado nuestra oferta educativa hacia los campos de la ingeniería y el derecho. Nos caracterizamos por formar a los mejores, donde nuestro rol siempre ha estado orientado a ser agentes de cambio dentro de nuestra comunidad, con un espíritu de generosidad y excelencia académica. Esto nos ha llevado también a ampliar nuestras fronteras de impacto al compartir nuestra expertise con otros actores de la sociedad, que se concreta, por ejemplo, en el programa de intercambio educativo, que por más de 25 años hemos estado apoyando a docentes de las universidades nacionales de las regiones del Perú, en más de una especialidad o en muchos de los temas que podemos decir que conocemos, como por ejemplo metodologías de enseñanza, desarrollos de planes de negocio, emprendimiento, ética, etc. Y todo esto con una sola finalidad, la de desarrollar capacidades endógenas en cada una de las universidades participantes.
Este matiz de esta casa de estudios caracteriza por lo general el trabajo de la excelencia y por lo tanto en este ámbito creemos que este conversatorio permitirá tanto a la universidad como a los docentes entender y conocer y cruzar puentes para poder desarrollar a su vez otras capacidades endógenas en nuestra propia comunidad. Para mí es un honor presentarles dentro de este conversatorio Unión Europea-Perú, Innovar en las Regiones, a nuestro expositor central, el doctor Walter Defa. El doctor Walter Defa estudió Economía en la Universidad de Tübingen, Berlín, obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Stuttgart, ha trabajado en la Comisión Europea en Bruselas desde 1983, 10 de febrero de 2012, director general de Política Regional y Urbana de la Unión Europea. Anteriormente asumió las responsabilidades de Director General de Impuestos de la Unión Europea, Director General de Fiscalidad y Unión Aduanera. Se ha desempeñado como Director General del Servicio de Auditoría Interna, Director Financiero de la Dirección General de Política Regional, Director en la Secretaría General, Director de Presupuesto y Jefe de Gabinete para la Comisión Wolf Matthes, y ha sido profesor visitante en el College of Europe en Brujas, Bélgica. Invito, por lo tanto, al doctor Walter Defa a su presentación y exposición del tema central, la política de innovación en las regiones. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Thank you very much. Good evening, Excellencies. Good evening, ladies and gentlemen. And it is a great pleasure and an honor for me to be here today at Pacific University. And it's a pleasure to talk to an audience who is very much interested in business development, in economic development, and in the role of business and innovation in economic development. As you can hear, I'm very sorry that I can't address you in Spanish. I had to stop in young years at Nivel 2, and it hasn't improved since that, so I'm very sorry about that. But I have with me Mikel Landavazo. He is a native Spanish speaker, and not only this, he is also a renowned expert in regional development, in innovation, and he is the head of the unit of smart growth in my Director General. So I'm very happy that he is here and that he will also join us afterwards in the panel. You might ask yourself, why is he here? The reason is very simple. Because the European Commission has established with a series of emerging economies what we call a regional policy dialogue, where we exchange with countries all over the world our experience in regional development and in the attempt to reduce regional imbalances. And we were very happy that Peru was also interested in such a regional dialogue, and so we could sign in May of this year a letter of intent to formalize this cooperation. And my presence here in Lima, I've got now 2 days of very intense dialogue, and I must say I'm very impressed. I'm very impressed, first, by the economic performance of this country. When I see the growth rates, the macroeconomic performance of these countries, these are growth rates where we can only dream of in Europe.
And when I see the debt levels, when I see the macroeconomic performance of this country, it is exemplary. Also, the kind of structural reforms that this country has put in place, the opening of markets, I think you can be very proud of. What I'm also impressed about is the openness of my interlocutors to talk also about problems, about deficiencies. And there, I think it is very clear, the echo that we had, that everybody feels, the political leaders, the business people, that there is a weakness which is first related to the dependency of the country of the international commodity prices. Fluctuations in international commodity prices can have a major impact on the economic situation of the country. Therefore, the ambition and the desire to diversify and to look for new sources of growth, and therefore the intention to do more about innovation and business support. And this is exactly the area where we, from the European side, would very much like to exchange experience with you. And I've been asked tonight to talk about small businesses, innovation, and our experience in the EU, and I'm very happy to take you through my talk, and I can just check. Okay. So I've worked out how it works. So I think the first remark I would like to make is that when you talk about economic performance in Europe and the sources, many would think immediately of the big companies, of Volkswagen, of Total, of Telefonica, the big banks, and what have you. And that is surely a very important source of economic development. But this is surely not the whole story. The small and medium-sized businesses are the backbone of the European economy. So we have more than 20 million small and medium-sized enterprises, and they constitute 99% of all companies. Of course, that's a bit of a populistic figure. This is not such a big surprise. What is much more interesting is that two-thirds of all the jobs in the private sector, they come from small business. And even more, when you look at the jobs newly created, 85% of these jobs are created by small businesses. So you can see that small businesses are a major driver for the European economy, and they are also a major driver for innovation. The European Union has recognized the role of small businesses in a document that, for those who are more interested in that in detail, I think it's worthwhile reading. It's a Small Business Act, where you can see first the recognition of the role, and then what the European Union is doing specifically for small businesses. All this has to be seen in a wider context. And I think the situation, mutatis mutandis, between Peru and the European Union is not so different, because we all face an economic policy mix that you could describe as a kind of a triangle. So we were talking about Peru being very performant in macroeconomic balances, so which is most easily expressed by
sound public finances. That's one corner of the triangle. The other one is structural reforms. And as I've said, Peru is very performant on both sides, which is not the case for all the European countries, and that's a big challenge for us. But a bit like Peru, it's the same for the European Union. A triangle is not complete when you only have two corners. What you need is a third corner. Only structural reforms, only budgetary consolidation is not enough. What you need is an active growth and investment policy. And this has been identified for Peru as a weak point, and you are working on this. We, from the European side, we have developed over the years a very encompassing, complete growth strategy that we call Europe 2020. And we have divided up growth in three components. The first one is very much what we were talking about. We call it smart growth. So it's about knowledge, research, and in particular, innovation. And we have set ourselves targets so that we can measure progress. So the one is the overall target of employment, 75% employment rate, and then much more to the point of innovation, the target of 3% of investment expenditure for research and development. The Union is not there yet. Some member states are much better, others are far away. Just to give you the figure for Peru, I think it's 0.15. So there you see the differences also between Europe and your country. The second component is about sustainability. We do not want to have any growth at any price. It makes only sense to have growth when you can preserve the environment, when we take into account the needs of the next generation, so that we do not live to the detriment of the next generation. So it's about a more resource efficient, a greener, and a more competitive economy. The headlines target there are 20-20-20. So I have to translate this. It means by 2020, we want to reduce CO2 emissions by 20%. If others would join us, even by 30%. And what we want to achieve is 20% of renewable energies in the overall energy mix. So that's the second component. The third component is very much a social component. It's about high employment. It's about integrating fragile parts of the population. It's about education. It's about development of skills. So when you take all this together, it's about inclusive growth. And when you take a bit of a bigger vision there, the inclusiveness means also not only cohesion amongst different groups of the citizens, but also cohesion of the territory. So, and this, of course, you can imagine is very much at the heart of a Director General for Regional Policy. So here we have headline targets such as less than 10% early school leavers, not more, at least 40% should hold a tertiary degree, and maximum 20 million should be at the risk of poverty. So I think you can, mutantis mutandis, as I said, see similarities with the situation of your country. And what we want is
that the regional policy for which we have responsibility is at the service of this overall strategy. And for that, what we have done, and I will come to that a bit later on some specific points, is we have decomposed the 3 components into 11 thematic objectives that we are supporting through the European Structural and Investment Funds. So I will give you a very short intro into cohesion policy or regional policy, however you want to name it. The first is about the budget. It's a lot of money. It's 325 billion euros over 7 years. Converted into Seoul, I think it's something like 1.2 trillion. So over 7 years. So this is an important amount of money, and to put it in relationship to the GDP, it's something like 0.3% of GDP, or put in relationship to the EU budget, it's about 1/3 of the EU budget. And the goal is, as I said, investing into growth and jobs, and helping in particular those regions that are the least developed so that they can catch up. And you see on this map that we have 3 different categories of regions. The red ones are those that are the least developed. We measure this through GDP per capita, and they are the regions that are below 75%. Then the amber ones, they are transitional regions. So they are in the range of 75 to 90% GDP per capita, and then the others, they are the more developed one in the lighter colors. So here you can see that the least developed regions are very much at the periphery of the European Union, very much in the east, and these are the countries that have recently joined the Union. But you can also see in the south, we have Greece, we have southern Italy, and then also the southern part of the Iberic Peninsula, and even parts of the UK. So that gives you a bit of an impression of where the problem zones are. The policy is a policy for the whole of the EU, but of course the aid intensity very much varies depending on whether it is a less developed, a transition, or a more developed region. I don't want to go into too much detail, but just to say that these 325 billion, they are not implemented in Brussels. No, they are implemented in the member states and in the regions, but on the basis of programs that are negotiated between Brussels, the EU, and the member state and the regions. So this is what we call a multi-level governance, and this has proven to be a very successful delivery mode. The programs are not only financed through EU money, but they are matched by national or regional money, and this is very important, so that the member state and the regions have to demonstrate that they have an own interest in the development and in the spending of the money. And what we are targeting the investment on is very much upgrading of infrastructure, but more and more modernizing of the economies, and there it is innovation that is key, but it's also about administrative capacity building, in particular in the reddish regions here. So without a functioning public administration, you cannot have a sustainable economic development over time. A short introduction to the basics of our policy.
The ambassador has mentioned already that we are moving the shift and the paradigm of the policy. It was very much a policy, as the ambassador said, which was seen as a transfer of money to those member states that were weaker, but that had to accept a unified and a single market. And they were feeling that they were not competitive enough in that market. So as a compensation to a certain extent, we have these funds. But that's not enough. And we do not want to limit the role of the funds just into a transfer logic. No, what we want to do is we want to have funds that are oriented to achieve results, and results in terms of growth and jobs. And that means that the programs, and that will be for the first time very systematic for the next period, 2014-2020, that we have in every program very specific objectives. Objectives formulated in a way that you can verify whether you have achieved them or not. So not waffle, but precise objectives, with indicators, with targets, and with milestones. And if you do not stick to the milestones, then even the funding could be stopped. And this is a completely new logic. So I already said concentration and growth, competitiveness, and jobs, and there innovation plays an important role, and the smart specialization strategies in particular, to which I will say a word later on. I was talking about 11 thematic objectives, but we want the regions to be very selective, so that they really concentrate on the priorities of development, that you do not give in to a political process where everybody, every ministry wants to get their share. So the French have a very good expression for this, is saupoudrage. In my briefing it was said in Spanish, this is café para todos. I hope that this is the right translation. I cannot check. That's very much beyond nivel dos. So it is this idea that you have to concentrate. You have to have a critical mass to be effective. To be effective, it is also necessary that you respect conditions. I was talking about this triangle. Budget consolidation, structural reforms, and then the growth support. The triangle should stick together. So if in one corner there's a problem, that cannot be without impact on the other corner. So, for instance, in the European Union, we have very strict rules. If a member state does not stick to its commitments for budget consolidation, that can have an effect on the flow of the funds. And in extremes, it can mean that we would stop the fund flow. And this is, let's hope, only in extreme cases. But much more important for the actual process where we are programming in the member states and regions the next generation of programs are what we call ex-ante conditionalities. It means funds can only flow when the legal, when the administrative, and when the political conditions are there. Just to give you a very simple example. Before we would finance an incineration plan, we would ask that the member state or the region has a real waste strategy. And a waste strategy means that first, you try to avoid waste. Second, if you have waste, you try to recycle it. And only if you can't recycle it, you put it somewhere or you burn it. So, but it's only when you have this strategy that it makes sense to finance an incineration plan.
The same is true for innovation. We would only finance innovation if the region has an innovation strategy. Our funds are also more and more coordinated with other funds, for instance, the research funds of Horizon 2020, and we try that the delivery system becomes as simple as possible. You have a special interest, your country has a special interest, and we have a special interest in innovation. So, and this is something we worked on very hard for the next period. And what we have introduced is the concept of smart specialization. So, smart means innovation-oriented, and specialization means taking into account the specific situation of a member state or the specific situation of a region. So it's not a one-size-fits-all. It's not that every region should become a Silicon Valley. No. Smart specialization and innovation-oriented is very much context-related. So it's building on your strength. And it's not only about high tech. No, it's very much about processes. It's about product innovation. It's about process innovation. So it's a rather broad notion of innovation. And it all starts by analyzing where a region is strong. And it's very important to build on the strength. But of course, it's also important to know where the weaknesses are and to see where you have competitive advantages to, compared to other regions, and where is your potential for the future. Smart specialization strategies are not public sector driven strategies. The public sector plays an important role, but in the end, and in this audience I shouldn't insist too much because it's self-evident, innovation can only be successful if it is carried by the business sector. And it is the business sector who, in the end, has to carry and implement the innovation. So this is why the business community is so important. But it's not enough. Public sector, business community, and there again, I don't have to convince you. As a university, it's the academia and it's the research institute that are the third element in this famous triple helix. So it's a concept that involves at least 3 types of stakeholders. And what is important that these stakeholder community develops a kind of a joint vision of where do we want to go together. So, and everybody is committing to play their part. And then it's about identifying priority areas where you want to focus the innovation support, where you want to create or develop clusters, etc. It's about improving the internal knowledge flows and to improve the regional innovation systems. And from a programming point of view, what is very important, that it is not a strategy that is formulated at a certain moment, but that it is a strategy that is implemented over time, and that one can follow whether it's actually delivering yes or no. So you need clear, measurable and realistic targets, and you have to be able to monitor whether they are achieved, so that if you are off track, you can adapt accordingly and come back in order to get where you want to. So it's when you think about the small businesses, they play, as I said at the beginning, a very important role in this innovation process. So what does the strategy offer to small businesses? It's very much place-based support services,
services to expand advisory services about new processes and what have you. So it's we support grants for investment in research, development, and innovation. And as I said, it's a very broad notion of innovation. It's everything that has to do with the competitiveness of small businesses and the modernization of the support services. All I was talking here about is very much grant-based. But SME support should not only be grant-based. And probably one of our experiences is that we have used too many grants in the past. And so, to a certain extent, you could say we have over-subsidized. So we are now much more going into the direction of revolving funds, so financial instruments, loans, guarantees, startup capital, equity, and what have you. And there are countries in the European Union, for instance, the country I know best, Germany. Germany got after the Second World War the Marshall Plan, and they invested the money very wisely in revolving funds. And still today, you have small businesses benefiting from the funds that the Americans put in some more than 60 years ago. So this is, I think, also something that I've heard from the interlocutors here in Peru, that you are very much thinking about these revolving funds because they are a very effective and efficient way to support the economy. And that's also very much what you see in the box here. It's the very recent SME initiative, so an initiative that wants to improve the financing conditions of small businesses, in particular in those countries in the EU that have suffered most from the banking crisis, and where the banking sector at the moment is not in a position to provide the necessary finance for small businesses. So, just to give you a bit of a snapshot on what we have achieved for SME in the current period, 2007-2013, you see a major amount of money going into SME support, of which something like 1/6 in financial instruments. I already talked about the job creation, and it's 85%, of which we can attribute actually 250,000 jobs that were supported by the ERDF, the European Regional and Development Fund. So, and SMEs also benefit through public procurement from the policy as a whole. I think it's interesting for those who are interested in evaluation research that we could show that the SME promotion has a real impact on the SMEs, whereas the promotion for bigger companies, it's very difficult to show that it has an impact. So what we have done is we have studies, contrafactual evaluations. So you have one group that did not get support, another group that got support. And when you look at big companies, there's no effect. So it's what the economists would say, dead weight. So they just pocket in the money and nothing happens. But when you look at small businesses, there you can see a major impact of public support to small businesses. So also evaluations show that this has been effective. I don't want to go on too long, but just to give you an idea about what we mean when we talk about concentration. We have identified 4 areas, 4 of these 11 thematic objectives,
where we think one should put most of the emphasis. So it's research innovation, it's small businesses and competitiveness, it's ICT, and it's energy efficiency and renewable energy. This is very much related. And this is very much the substance of the regional policy dialogue, where we are very happy to share with you our experience. Thank you. Yo quiero reconocer definitivamente que este esfuerzo de poder contar con ustedes, con el señor Walter Efá, con Miquel Andabaso, y los expositores que han venido al seminario de diálogo de la Unión Europea-Perú para el tema de desarrollo territorial, urbano e innovación. Hay un esfuerzo tripartito posiblemente que podríamos mencionar entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la misma Unión Europea, las instituciones peruanas que se han visto involucradas como la Universidad Católica, Perú Cámaras, la Universidad del Pacífico y otros entes gubernamentales. Y que es gracias también al esfuerzo, iniciativa de una persona que es Germán Granda, que planteó las cosas aquí en la universidad, como en la Católica, de poder llevar adelante esto. Y creo que con una iniciativa como esta podemos cruzar estas fronteras y tratar de implementar cosas que todavía estamos muy lejos de hacerlo posiblemente. Desde la parte de la universidad nos involucramos en todo el proceso de diagnóstico de las regiones del Sistema Regional de Innovación en dos localidades, dos regiones como Cusco y Tacna, y en la que apoyamos a el documento, digamos, de diagnóstico. Y desde la universidad, pues sabiendo lo que solemos hacer muy bien, que es la investigación, agradecer a Rosario Gómez Santagadea porque fue la persona quien me involucró en esta tesitura, y estuvimos junto con Germán Granda apoyando en todo esto. Para nosotros es una gran satisfacción caminar por esta senda de la innovación, del desarrollo territorial y posiblemente de la innovación en sistemas regionales. Pero como bien lo ha dicho el señor Walter Efá, lo más importante posiblemente es el diálogo, y es en este momento que quiero invitar a nuestros panelistas
que nos acompañen y pasen a tomar asiento aquí en los sillones delante, al igual que el señor Walter de Faa y Miquel Landavaso, para hacer las presentaciones del caso. Permítanme presentar a Miren Estensoro. Miren Estensoro es investigadora, por favor, investigadora del Instituto Vasco de Competitividad. Su tema de investigación es el desarrollo local, la innovación social, la red de colaboración público-privada, la gobernanza, y investigadora en tema de innovación, investigación, acción, por lo tanto como metodología de acercamiento a esas realidades regionales. También nos acompaña como panelista desde el sector empresarial César Ceballos, es socio fundador de la Red Científica Peruana y actualmente es presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Comercio de Lima. Y también me permitan presentar a Óscar Malca, que es vicedecano de Negocios Internacionales y profesor del Departamento Académico de Administración en la Facultad de Ciencias Empresariales. Tiene estudios en el exterior, estudio de doctorado, y ha sido consultor del INAG, de Prompex y de GTZ en Alemania. Y permítame también presentar, y a ver si lo digo muy bien, Miquel, tu título, tu cargo, que es Miquel Landavaso Álvarez, es jefe de Unidad de Crecimiento Inteligente y Sostenible de la Dirección General de Política Regional, Urbana y Comisión Europea. Espero que haya dado todo lo demás. Pues bien, y obviamente nos acompaña Walter. Mutatis mutandis. La pregunta es ¿cómo? Porque lo que nos presenta Walter de Faa es realmente un escenario muy interesante de posibilidades, en la cual lo ha concretado muy bien. Podemos estar en condiciones económicas muy bien, pero posiblemente en el proceso fundamental de la implementación es donde no sabemos cómo comenzar a bajar al llanto. ¿Cómo implementar? ¿Qué capacidades necesitamos para implementar? ¿Qué conocimientos podemos generar, apropiarnos y a la vez compartir en todo este proceso? ¿O tenemos que esperar un plan Marshall para que nos pueda, después de 25 años, tener resultados? ¿O en esa especialización inteligente podamos encontrar caminos que acorten estos espacios? Yo cedo la palabra y voy a indicar el orden en que se van a expresar. Tienen 5 minutos para comentar lo que nos ha presentado el señor Walter de Faa y retomar si es que alguna de las preguntas e inquietudes que he presentado. En primer lugar, Miren Estensoro. En segundo lugar, César Ceballos, Óscar Malca, Miquel Landavaso y finalmente el señor Walter de Faa cerrar. Miren. Bueno, gracias. ¿Me escuchas? Sí. Gracias, Alejandro. Gracias a la Universidad del Pacífico. Es un placer poder estar aquí hoy. Yo soy Miren Estensoro, trabajo como investigadora en Orquestra, que es un centro de investigación del País Vasco. Es el Instituto Vasco de Competitividad, dentro de la Fundación Deusto, que actúa, vamos a decir, como un think tank, ¿no?, en materia de competitividad e innovación en el País Vasco, y que ahora mismo trabaja, bueno, ahora mismo y desde que se fundó en 2006, trabaja mucho en la interacción con los actores del territorio, concretamente mucho con el gobierno regional y también el gobierno provincial y local, y ahora mismo en un proceso de investigación-acción con el gobierno regional para definir su estrategia de especialización inteligente, ¿no?, donde como investigadores tenemos un rol de facilitar, ¿no?, la cogeneración de conocimiento entre lo que como investigadores podemos aportar desde nuestro conocimiento académico y también considerar el conocimiento de los propios actores, en este caso políticos, en materia de políticas, ¿no? Y bueno, yo presentar un poco, voy a hablar desde la experiencia del País Vasco, que es la experiencia, el contexto que más conozco, ¿no?, y ojalá sea bueno, valioso para Perú, ¿no? Es una comunidad autónoma dentro de España
que se ha diferenciado por su capacidad competitiva e innovación, índices de PIB per cápita, etc. Pero que yo diría que ha habido dos factores críticos, ¿no? Por un lado, la capacidad de la actividad productiva para transformarse después de crisis bien fuertes, por ejemplo, la de finales de los 80, por tanto, la capacidad empresarial para transformarse, y también una política de innovación, bueno, pues más exitosa, diría, ¿no? Que se ha basado en dos factores. Por un lado, la continuidad de un partido político como es el Partido Nacionalista Vasco, que hasta el 2009 y desde los 80 pues, ha tenido una trayectoria continua. Y también la descentralización y la transferencia de competencias al gobierno regional, desde el gobierno central, ¿no? Y por tanto la descentralización ha sido otro de los factores clave, ¿no? Que hablábamos estos días también con nuestros colegas peruanos en el diálogo, ¿no? Y bueno, ¿cómo pinta ahora en el contexto de la crisis, ¿no? ¿Cómo pinta ahora la situación ahí, ¿no? Y nosotros en Orquesta siempre decimos que hay tres opciones ante la crisis, ¿no? O reducimos costes, que obviamente no es la medida más sostenible socialmente hablando, o resistimos, que no siempre es posible, o diversificamos, ¿no? Y pensamos que obviamente es la tercera opción la que deberíamos de trabajar. Pero es verdad, y creo que Mikel lo ha mencionado más de una vez estos días y también Walter, que las estrategias de especialización inteligente tratan de una innovación en proceso. Y no es tanto un plan cerrado, sino que es más sobre cómo vamos a empezar a caminar ya y ser capaces de adaptar en el camino ese proceso de transformación que queremos promover. Y eso requiere de una monitorización y un proceso de evaluación continuo que nos sirva para aprender cómo estamos haciendo y readaptarnos en el camino. Y también pasa por ampliar lo que llamamos la triple élite y también saber incluso hablar de una quíntuple élite que hablamos en Orquesta, que es, por supuesto, incorporar también la sociedad civil a estos procesos y, ¿por qué no?, el propio sistema financiero, ¿no? Que muchas veces, sin ese apoyo del sistema financiero, no somos capaces de llevar al mercado la gran cantidad de conocimiento en el cual estamos invirtiendo muchísimos recursos, pero no somos capaces de tangibilizarlo en productos que van a poder llegar al mercado, ¿no? Y yo simplemente les quería hablar de una experiencia ligada a la capacidad de las empresas más pequeñas del País Vasco para poder diversificarse, ¿no? Creo que muchas veces, aunque por lo menos en la experiencia vasca es algo que hemos aprendido, incluso el nivel regional se queda muy lejos para muchas empresas pequeñas. Una experiencia concreta que se está desarrollando en una comarca del interior del País Vasco, donde existen empresas industriales muy fuertes que están compitiendo a nivel global y un mar de empresas pequeñas que son proveedoras de esas empresas grandes, las cuales, en el contexto de la crisis, están compitiendo ferozmente con otras empresas pequeñas que se están acercando a esa empresa grande. ¿Cómo hacemos para que esas empresas pequeñas también se monten en el carro de la diversificación y de la especialización inteligente, ¿no? Que se dice fácil, ¿no? Pues ahí hay una experiencia en la cual fue una agencia de desarrollo local, por eso digo que muchas veces incluso el nivel regional queda muy lejos, la cual propone a una empresa grande, le propone, ok, vosotros necesitáis proveedores que os puedan ofrecer procesos o productos de alto valor añadido. Darnos la oportunidad de decirnos cuáles son esos procesos tecnológicos que requerís y esos productos, y vamos a intentar ver si podemos, en colaboración, generar esas capacidades en las empresas pequeñas, ¿no? Y ahí se genera un proceso de colaboración en el cual la empresa grande a priori no cree, lo hace de alguna manera por hacer un favor, ¿no?, a ese contexto, y en el cual se genera una dinámica en la cual estamos hablando de especialización inteligente. Se trata de
integrar tecnologías avanzadas, lo que llamamos tecnologías facilitadoras, ¿no? A los procesos de mecanizado, de soldadura, que de eso también hay en el Perú, y por tanto estamos hablando de integrar a un agente intermedio, como puede ser una agencia de desarrollo local o puede ser un centro de formación que va a ser el encargado de generar ese lenguaje compartido, porque muchas veces, ¿no?, los centros tecnológicos no están hablando el mismo lenguaje que la empresa pequeña, ¿no? Necesitamos esos intermediadores, ¿no? Y de ahí se genera un proceso que facilita una diversificación inteligente de esas empresas pequeñas. ¿Cuáles son los mensajes del cómo, no? El primero, que se trata de tener un reto compartido. Si todos esos, en ese ecosistema de interacción o ágora que nosotros llamamos, ¿no?, dentro de lo que le llamamos la triple hélice o el sistema de innovación regional, si no hay un reto compartido que todos los participantes crean en él, no van a poder avanzar. El segundo, que no hay nadie que sea un líder y que pueda ser, que es necesario al final generar procesos de liderazgo compartido. ¿Por qué? Porque entre esos actores seguro que va a haber conflictos, historias que hay por detrás que habrá que explicitar para poder avanzar en un liderazgo compartido, ¿no? Y esto también trata como he dicho antes, de descentralización, trata también de generar instituciones fuertes, pero también de una perspectiva multinivel, porque no se trata de que cada comarca o localidad haga su estrategia, sino que sepa también coordinarse con la estrategia regional, incluso nacional y europea, ¿no? Un minuto, por favor. Sí. Y nada más para terminar. Yo quería enfatizar un poco también el papel de las universidades, ¿no? Como en Orquestra, siendo investigadores sociales, hemos tratado de generar, y de innovar, vamos a decir, dentro de las instituciones universitarias para también ser facilitadores de estos procesos en el territorio. Y cómo esto nos debería hacer repensar también el propio rol de las universidades. No solamente universidades que se dediquen al conocimiento científico, sino a todos esos investigadores sociales, economistas, politólogos, etcétera, que también los habrá en la universidad y los hay en el Pacífico, como agentes facilitadores de estos procesos en el territorio. Gracias. Recordarle al público que tienen en la carpeta unas hojas para que puedan hacer sus preguntas y las hagan llegar. La señorita anfitriona las recogerá cuando levanten la mano. Y al final de las exposiciones pasaremos a las preguntas. César, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación. La verdad, a la Cámara de Comercio de Lima le interesa participar justamente de estos espacios porque consideramos que el proceso de innovación que se está empezando a dar en el Perú es fundamental para el desarrollo futuro, ¿no?, de una serie de cosas y un bienestar general que es el que corresponde a un país en crecimiento como el Perú. Definitivamente, uno de los problemas fundamentales que enfrentamos las empresas es el tema regulatorio de las políticas de Estado que han venido ocurriendo en el pasado y que siguen vigentes y que de alguna forma frenan procesos de innovación como los que hoy se están gestando en el Perú. El ecosistema de innovación peruano está en plena ebullición en este momento y el año pasado la Cámara de Comercio me encargó iniciar esta primera comisión de innovación, ciencia y tecnología que no existía en el pasado en la Cámara, con el propósito primero de generar un espacio de diálogo común, como el que se mencionó hace un momento, para poder entender cómo este proceso puede llevarse a cabo y cómo todos que queremos que el Perú avance debemos de colaborar y naturalmente influir para construir las políticas públicas que nos ayuden en este proceso. El proceso no es únicamente de las empresas, es un proceso general y la Cámara de Comercio no persigue apropiarse, como en el pasado ocurre en nuestro país, del concepto de innovación. Todo lo contrario, lo que persigue es facilitar en todos los espacios donde sea posible la intervención de los empresarios para poder, con nuestra experiencia, también ayudar, ¿no?, en el ecosistema.
Tanto es así que estamos participando en el desarrollo de FinCit con CONCITEC, que es este fondo para la innovación, desarrollo de ciencia y tecnología, que como nunca en la historia del Perú ha tenido realmente un nivel de importancia de parte del gobierno. En el último discurso presidencial, nunca antes en el pasado se había escuchado de que el gobierno peruano pudiera invertir de manera tan directa en estos temas, y definitivamente hay una voluntad política de facilitar las cosas, porque, como les repito, el problema fundamental está en las estructuras normativas que hacen muy difícil avanzar en muchas circunstancias. Sin embargo, a pesar de todo eso, se está haciendo el cambio, ¿no? Hay una voluntad no solo del gobierno, sino una voluntad general de los peruanos, de las universidades y de los empresarios de unirse a hacer el cambio. Nunca antes se habían tenido espacios como el de la Cámara, como el que ha hecho IPAE, generando todo el proceso de tener inclusive una marca acerca de procesos de innovación, marca Perú. En fin, creo que hay iniciativas muy importantes y universidades que nos acompañan, la Católica, la Pacífico, la Cayetano Heredia, la Universidad de Lima, todos persiguiendo este objetivo común que definitivamente nos debería llevar pues, a un estado de bienestar superior, ¿no? Y creemos que es importante, dentro del marco de la globalización, tener una visión un poco más abierta para entender cómo podemos relacionarnos con procesos de innovación que no solo ocurren en nuestro territorio, sino que van más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y es ahí donde tenemos oportunidades únicas, ¿no? Hace cuestión de 2 semanas, junto con el Ministerio de la Producción y el Instituto Tecnológico del Perú y un centro de investigación español, hemos hecho el primer informe de vigilancia tecnológica con relación a un solo producto, simplemente para ver las oportunidades, por ejemplo, de la quinoa en una serie de nuevos mercados, patentes, etcétera, que pocas veces se habían conocido y que nos podrían dar una ventaja y una oportunidad futura, ¿no? Este tipo de cosas son las que tenemos que promover, ¿no? La Comisión de Innovación también persigue una acción de tipo think tank en el tiempo, y poco a poco, de alguna manera, facilitar especialmente a las pequeñas empresas a tener oportunidades de desarrollo de productos, servicios y demás, no solo en el tema tecnológico. Yo creo que hay oportunidades espectaculares en temas de biodiversidad, en temas de nanotecnología, producción, etcétera, y hay mucho interés de los peruanos, ¿no? Nosotros, como país, en el caso, por ejemplo, de emprendimiento, hemos sido el país con mayor cantidad de proyectos presentados en iniciativas como la de Telefónica en Huayla, que comentaba cuando nos juntamos al inicio de esta reunión, y creo que definitivamente ese es el espíritu que hay en los peruanos, y creo que hay que fomentarlo y aprender, siempre viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Las iniciativas europeas son interesantísimas, y creo que hay que también aprender de los errores que se han cometido en Europa en iniciativas iniciales de innovación, que definitivamente vamos a tomar con cuidado para poder evitar justamente eso, ¿no? Yo agradezco mucho a la universidad y a la Unión Europea de poder compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. La verdad que mientras escuchaba la exposición se venían muchas ideas, y las relaciones con Europa son tan antiguas como la civilización misma, y cada cierto tiempo se renuevan estas relaciones, y creo que hoy día tenemos una nueva oportunidad bajo el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea, Perú y Colombia. La cooperación que siempre ha existido entre la Unión Europea, desde la Comunidad Económica Europea hasta la fecha, tiene muchas perlas interesantes que deberían multiplicarse. Estas perlas van sincronizadas con la disposición vinculada a la pequeña y mediana empresa, tanto del lado europeo como del lado nuestro, y podrían generarse esquemas mucho más sostenibles de desarrollo a mediano y largo plazo. Por ejemplo, algunos casos que me vienen a la mente, que hemos estado revisando, un producto estratégico tanto para Europa como para América Latina y como para el mundo, aterrizando ahí en el tema de los negocios, es básicamente los fructooligosacáridos. Cuando hablamos de los fructooligosacáridos, estamos hablando de los insumos más importantes en la industria de yogur, y estamos hablando de una industria de trillones.
Dentro de esto, el insumo clave y el proceso tecnológico clave es dominado por Bélgica, pero el insumo para todo este producto es chicoria, que requiere grandes extensiones agrícolas. Esas grandes extensiones son muy escasas en Europa, abundan en el Perú, y ahí es donde se da la oportunidad de transferencia de tecnología. Pero no necesariamente tiene que ser por el lado de chicoria, puede ser por Japón, que existen diferentes ecotipos, diferentes variedades, y eso puede generar una excelente oportunidad complementando las ventajas comparativas de Perú con todo lo que es el avance tecnológico de Europa, aplicado obviamente por lo que llamamos investigación aplicada en América Latina. Partiendo de ese ejemplo, podríamos juntar industrias que se van complementando en sus diferentes sectores. Productos que son complicados en Europa y que son la base de la industria de cosmetología, por ejemplo. Todo lo que es aceite tiene que ver mucho que ver básicamente con las aceitunas, los olivos. Pero seguir por el lado de los olivos, donde es muy escaso el agua, prácticamente es un problema muy crítico en Europa. Pero en América Latina existen productos prácticamente que no necesitan riego. Estamos hablando de productos de la Amazonía, como es el caso del aguacate, que tiene mejor composición de aceite que el aceite de los olivos. Y ahí tenemos otra oportunidad de transferencia de tecnología y complementación de ventajas comparativas entre productos de la Amazonía peruana que requieren justamente estabilizar estos productos y hacerlos mucho más competitivos. Y así podríamos dar una serie de productos que se han venido trabajando, ya no solamente en la base de la pirámide, porque estamos hablando de comunidades nativas, donde se concentran estos recursos naturales, y zonas muy alejadas, donde se cumple justamente lo que mencionabas en tu exposición. En el caso peruano requerimos descentralizar, requerimos luchar contra la pobreza, pero también requerimos aprovechar al máximo las ventajas comparativas que se dan en el país. No es que sea un sector que excluya a otro, pero el agro cumple con todas esas condiciones. En el agro se puede trabajar desde 0 metros sobre el nivel del mar, y en el caso peruano hasta por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero eso nos lleva a la siguiente etapa, que no solamente es el tema del agro, sino hay otras industrias donde ahí sí entra a tallar la cadena de proveedores que hay en Europa con las grandes multinacionales, en lo que nosotros en su momento se llamó CITES, hoy día se le llama cadena global de valor. Los CITES son los sistemas integrados de producción internacional, y eso básicamente ya está definido y hay 3 grandes tipos de CITES. CITES de baja, mediana y alta tecnología. América Latina probablemente algunos países podrán estar en lo de alta, probablemente Perú, Colombia podrían estar en lo de baja y lo de mediana tecnología. Y ahí tenemos 2 grandes industrias que pueden complementarse y han habido esfuerzos interesantes tanto de Alemania vía GTZ y vía GIZ. Y obviamente, bueno, Suiza no es parte de la Unión Europea, pero está dentro de Europa a través del programa del SECO, Cooperación de SECO. Tanto en confecciones, donde la clave es diseño, pero con materias primas naturales, y ahí viene todo el tema de los subgénicos. Y el otro tema es platería. Entonces, en platería se requiere bienes de capital y transferencia de tecnología, cosa que no hay en América Latina. El diseño está en Europa y la ventaja comparativa está en el lado peruano. En el lado de confecciones se requiere también bienes de capital de mediano y largo plazo, y obviamente la tecnología italiana, la tecnología suiza, y en el caso de artesanía y platería, Suiza, Italia y Holanda tienen mucho que aportar en ese punto. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades para poder trabajar. El tema del financiamiento, las oportunidades están dadas. Por ejemplo, existen muchos sectores que trabajan con tasas por encima de los créditos comerciales y son muy rentables. Son rentables en la medida que existen las oportunidades de negocio, y eso nos lo dan hoy día dos aristas basadas en la sostenibilidad. Todas las cadenas de comercio justo, que pagan precios increíbles, pero lo más interesante es que esos precios, que están a la par de cualquier producto del mercado, están cubriendo unos costos impresionantes en la pequeña empresa rural del Perú. Por ejemplo, toda la tasa de endeudamiento de la pequeña empresa que exporta café, que exporta cacao, que exporta banano orgánico, son empresas que están pagando créditos comerciales de una tasa muy por encima de la media internacional. Yo creo que si se establecen algunas fuentes de cooperación que incluyan paquetes de financiamiento con tecnología, se puede incrementar no solamente la rentabilidad de la pequeña y mediana empresa agroexportadora en Perú, sino que esa rentabilidad que vaya a desarrollo de nuevos productos. Desarrollos que se pueden hacer en las mismas zonas, en la parte del territorio donde existe banano, existe yacón, por hablar de una zona en el caso de Piura. Y si hablamos de alguna zona de la selva donde existe aguaje, también existen otros productos que se pueden desarrollar, como el caso de Chachainchi, en la zona de San Martín.
pero no para aceite en este caso, porque aguacate sí puede ser para aceite de gran escala industrial, pero sí podríamos estar hablando, en el caso de esta chainche, para jabón 100% biodegradable. No estamos hablando de jabones que tengan 70, 80 o 90% biodegradabilidad, ya está probado, son 100% biodegradables. Y ahí obviamente se puede complementar agrícola de gran escala, agricultura de gran escala con agricultura de pequeña escala. La agricultura de pequeña escala con productos de mayor valor agregado, de uso intensivo de tecnología, que van a nichos de mercado. Yo creo que las oportunidades están dadas y al momento que yo revisaba la lógica que sigue o los casos que vienen, por ejemplo, el caso de Finlandia, los finlandeses empezaron con una vieja escuela gradualista del modelo Uppsala, exportando dentro de Europa. Después se fueron más allá de Europa a comenzar a desarrollar inversión directa extranjera. Pero esa inversión directa extranjera ya te lleva a visualizar no la relación Europa-América Latina, sino a visualizar Europa, América Latina y el mundo entero. Yo creo que ahí la oportunidad de complementación es importante. Perú es un excelente hub. Somos una cultura que tiene que ver mucho con Europa, pero también estamos en el Pacífico. Y los tratados de libre comercio que el Perú tiene, justamente lo convierte en un país plataforma para los dos lados. La inversión directa extranjera implica que hay un punto de inflexión en trasladar productos y tendrás que después ensamblar esos productos. Y creo que esa es una opción que se puede desarrollar de industria intermedia en el caso peruano. Bueno, no me extiendo más ya me sacaron todas las tarjetas. Muchas gracias. Cedo la palabra a Miquel Andabaso. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría, en primer lugar, no sé quién ha hecho la pregunta, pero es la pregunta adecuada. Es la más difícil. Generalmente pregunta qué hay que hacer. Y ahora ya sabemos todos que hay que hacer innovación. Hace 15 años la batalla era que en los discursos políticos, en los debates como este, la palabra innovación figurara dentro de las políticas públicas de inversión. La segunda batalla fue explicar que era innovación, que no es investigación, solo investigación. Ni prioritariamente es investigación cuando hablamos de PIB. Y hoy la pregunta es cómo. La verdad es que, para ser sinceros, no lo sabemos, pero no lo dirán a nadie. Lo que sí sabemos es que, y aquí me gustaría citar a un poeta español, debe ser por el jet lag, que se llama Antonio Machado y que dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, ¿cómo no se hace esto? Esto no se hace si hacemos planes escritos en piedra. Esto se hace generando procesos. Procesos que hoy hemos visto un vídeo maravilloso en el que estaba Germán ensuciándose las manos, lleno de polvo, con los que hacían mesas y sillas, que luego hemos sabido que no se utilizan ni se venden en la propia región que las genera y las exporta, y que también es una contradicción curiosa que habría que ver. Sabemos que no se hace dictando la innovación. La innovación no se dicta, y mucho menos desde el sector público, como decía mi director general. La innovación no se debe dictar, no se puede dictar, pero sí se puede cultivar desde el sector público. La innovación tiene que tratar de procesos. La innovación tiene que ser definida en sentido amplio, como innovación no solo en manufactura, sino también en servicios, como Open Innovation. Y la innovación tiene que tenerse en cuenta dentro de lo que es un ecosistema de innovación, dentro de un entorno que es el que genera, el que hace que la tierra sea más fértil, para que cuando plantemos la semilla de la inteligencia, del talento, esta crezca más. Y la innovación funciona, porque esta es una palabra muy importante, ¿no? Porque si funciona, entonces podemos empezar a creer y nos podemos aventurar a ir a intentar descubrir India y acabar en América, pero llegar a algún lado. Y parece que sí, porque hoy, por ejemplo, en la exposición de nuestro amigo Gregorio en Castilla y León, una de las regiones pioneras en las que probamos esta metodología que estamos compartiendo con ustedes, veíamos cómo en 4 años, a partir de este plan, que es un proceso, que son palabras, que son reuniones y papel, la participación del sector privado, de las empresas en el gasto de innovación en esta región, en 4 años pasa de 1/3 a la mitad. Cuando Miren habla del País Vasco, yo recuerdo que en 1987, cuando era un joven economista de la Agencia de Innovación del País Vasco, una región que mantiene
una política de estrategia de innovación durante 30 años, yo saltaba por encima de las farolas que habían sido derribadas por los obreros de la empresa de construcción naval que estaban luchando contra la policía o viceversa, donde hoy está el Guggenheim, el Museo Guggenheim, que es un barco de titanio que nos indica el futuro y que ha sido internalizado por la propia población, diciendo, este es el camino, ¿no? Es un camino, con este barco vamos lejos. Ya no se hacen barcos que flotan, es un barco de titanio que está ahí, que se visita, pero que también sigue navegando, ¿no? Y en todo esto, ¿qué es lo más importante? Dos ideas que me parecen fundamentales. ¿Cuál es el papel del sector público? Cuando veníamos para aquí, creo que fruto del cansancio, el director general me decía, al final, la labor más importante que podemos hacer aquí es ser catalizadores de una reflexión. Porque nosotros no tenemos la receta ni la solución. Pero el papel del sector público va por ahí, ¿eh? Es ser un mediador, un catalizador, un facilitador de ese proceso, sabiendo que a veces se tiene que apartar y el protagonista está sentado ahí. Y finalmente, una reacción a lo que hemos visto aquí. Porque yo creo que es bueno que ustedes sepan lo que reflejan en un espejo, que es el nuestro. Es una mirada externa que viene ingenua y digamos, virgen y que les observa, ¿no? Y que les escucha durante 2 días. Nosotros hemos sentido que había 2 ingredientes claves para poder hacer camino en el mar. Y es la inteligencia y la pasión que hemos detectado en los intervinientes de estas 2 sesiones, de estos 2 últimos días. Había una riqueza intelectual, una pasión, una voluntad de parte de esa sopa de acrónimos que yo ya no me acuerdo, pero que tiene caras detrás, que era muy fuerte y que no encontramos, desgraciadamente, en la mayoría de las regiones en las que también estamos en Europa discutiendo, ¿no? Entonces, el político o la fuerza, la buena gobernanza y la calidad institucional que sepa canalizar esas energías que existen en Perú, que están reflejadas en la gente que participaba ayer y hoy en esta conferencia, con ese objetivo puede ser un vector de crecimiento sostenible, esta vez sólido y de futuro muy, muy interesante. Entonces yo les animo a que utilicen este potencial y que lo hagan empezando por esa coordinación y esas sinergias institucionales entre el central y las regiones, pero sobre todo horizontales y verticales, interinstitucionales que existen. Y nada. Señor Walter de Pavo, una pregunta para usted. Dice, si el éxito del desarrollo sostenible de un país define la innovación mental y la articulación multinivel, ¿qué hacer cuando el Estado es lento para innovar? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sector público? ¿Qué iniciativas de innovación podría comenzar a trabajar el sector privado? Well, I'm convinced that in the end it will only be successful if public and private sector work together. So, if the impression is that the public sector doesn't do enough, I think then the private sector can also exercise pressure on the public sector to do what is necessary to be done. I don't think, well, from my feeling of 2 days, which is surely not representative sample, is that the interlocutors that I have met here in the public sector, they are very keen to take initiative. And I think Oscar has mentioned the initiatives from, what's it called, Conitec. So very impressive because for the first time there are programs promoting research and innovation. So I think that's a major step forward. I think it's very important not to get into a blame game.
who is not doing their job. I think it's much more important to mobilize joint energy because, and this is very much also our experience in Europe. Looking backwards, getting into a blame game, that's not going to make progress. I think it's very important to develop a joint vision and then mobilize those that are willing to take responsibility and to commit themselves, and then the others will follow. Gracias. Una pregunta para Miriam Stensoro. Dice, ¿está de acuerdo que para la innovación es preferible la autorregulación de los actores involucrados o que el Estado es quien las regule? Yo creo que ya se ha dicho más de una vez, ¿no? Que todo esto de la diversificación pasa porque nadie puede, de una forma autoritaria, vamos a decir, dirigir los procesos de innovación, ¿no? Nosotros lo definimos como situaciones de complejidad, donde diferentes actores del territorio tienen un mismo reto, pero nadie tiene la autoridad para decir al resto qué tiene que hacer, ¿no? Porque tampoco tiene la autoridad. Entonces, yo, ligando esta pregunta con la anterior, también diría que el Estado, al final, el sector público, tiene que pasar a ser un dinamizador, en vez de ser, vamos a decir, un proveedor de servicios, ¿no? Más que esperar a que esas empresas o emprendedores me vengan a pedir mis servicios, ¿puede el Estado y el sector público facilitar esos espacios de interacción que decimos que son críticos para la innovación? ¿Y qué capacidades entonces va a necesitar el sector público y el Estado para cambiar ese rol, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un reto en el País Vasco y pienso que en muchas otras regiones europeas y partes del mundo. Gracias. Para César Ceballos, ¿cuáles son los criterios para elegir el modelo de gestión de innovación para mejorar la implementación y desarrollo de las regiones de alto potencial económico? No hay un modelo único, el modelo debe construirse al interior de cada uno de los espacios en donde va a ocurrir. Tenemos hoy en el mundo facilidades que jamás en la historia anterior de la humanidad han existido, y muchas de las cosas que hoy parecerían imposibles están transformándose en totalmente posibles, y los criterios de escasez que antes se manejaban en muchas circunstancias van a dejar de existir. Y esto, aunque parezca ciencia ficción, en la práctica no lo es y lo estamos viendo. Cuando hablamos de agricultura y escuchaba las ventajas que tenemos en el Perú, hay nuevas tecnologías de cultivos. No sé si han escuchado ustedes acerca de los aeropónicos. Los aeropónicos no son los hidropónicos que solo tienen nutrientes en líquidos, sino son justamente como spray, ¿no? Que se les echa y son controlados con luz y niveles de humedad, todo por computadores, que es lo que se ha usado para alimentar a las tropas americanas en las guerras de Irak, sin tener que transportar el alimento desde las bases de aprovisionamiento. Estas tecnologías pueden generar una cantidad inmensa de alimentos en espacios pequeñísimos, en donde las condiciones del medio ambiente, como los climas, no afectan en absoluto a la cosecha, y perfectamente se pueden aplicar a situaciones como la nuestra, en donde la biodiversidad agrega un valor único, y este tipo de proceso de innovación está ahí, ¿no? Y la información para hacerlo también. Yo hace poco vi un tema de innovación en el caso de medicina, un muchacho que tiene 14 años que ha encontrado un marcador para el cáncer de páncreas al haber tenido la pérdida de uno de sus parientes, sus tíos. Es un muchacho que cuando le preguntaron ¿y cómo descubriste este marcador?, ¿no? El marcador original
costaba $900 el examen, tenía solo 60% de probabilidades de dar un resultado realmente positivo. El marcador que ha encontrado este muchacho vale 25 centavos de dólar y tiene 99% de efectividad, ¿no? Y cuando se le pregunta, ¿y cómo lo hiciste? Él dice, bueno, empecé a buscar en Google, ¿no? Estamos en una época en donde los criterios de abundancia, los criterios de innovación están enfrente de nuestras narices. Y el modelo no es único. El modelo va a germinar siempre y cuando haya diálogo, siempre y cuando haya la oportunidad de poder colaborar, porque eso es la parte más, creo yo, fundamental de este proceso, y definitivamente de estar con los ojos bien abiertos a seguir aprendiendo todos los días. La Cámara de Comercio en ese sentido es un facilitador inicialmente. Nosotros queremos que todos los que participan de la comisión se sientan cómodos y vean que el proceso en general, en los espacios en donde cada uno de estos también interviene, se va viendo avanzar, y eso es lo que estamos viendo en el Perú en ese momento. Y este es un ejemplo más de lo que está ocurriendo, ¿no? Y gracias por tener a la Unión Europea, que también nos viene a traer esta apertura a ver las cosas nuevas que podemos aprovechar de la experiencia que ellos ya han tenido, ¿no? Eso es lo más interesante. Gracias. Gracias. Para Oscar Mata, las oportunidades de negocio están dadas en el Perú. ¿Qué es lo que falta para desarrollarlas? Efectivamente, el problema del Perú no es el Perú, sino los peruanos. Es un problema muy diferente. Muy nuestro. Son muy nuestros. Tenemos muchos ejemplos de desarrollo de empresas desde cero, pero no lo lidera un peruano. Y hay muchas cosas que desarrollar. En el caso nuestro, tenemos que fortalecer la capacidad empresarial. Es un tema muy importante, hacer que visualicen el mediano y el largo plazo. Y eso pasa básicamente para que la persona se entrene en condiciones de una cancha global. Por dar algunas perlas, en el caso peruano, en las exportaciones, más del 80% de las empresas que exportan son empresas esporádicas. Es decir, hoy día exportan, mañana no se sabe y de repente quizás dentro de 2 o 3 años vuelven a exportar. Como diría Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Esa continuidad implica descapitalización de la gestión. Y ese es el peor pecado que puede existir para la continuidad de las empresas en los mercados. El otro tema es apertura, y este es un tema de confianza. En cualquier país, obviamente no es en todos, pero existe un extraordinario puente entre la universidad y la empresa. La capacidad de investigar la tiene la universidad, la necesidad de investigar la tiene la universidad, pero también la necesidad de esos resultados la tiene la empresa. Pero sin embargo, esos puentes no se dan. Es un tema de alguna arquitectura muy compleja diseñar esos puentes entre la universidad y la empresa. Pasa por las relaciones sociales que puedan haber entre las universidades y sus egresados que sean empresarios, pero no se ha hecho de eso una política y menos una costumbre. Entonces yo creo que hay una barrera que hay que romper, y esa barrera parte de que alguien tiene que ser el primero en confiar. Por darles un ejemplo de lo que significa este puente imaginario que podría generar mayor aceleración en el desarrollo, aprovechamiento más que desarrollo de oportunidades. En Piura, la región Grava, en el norte del Perú, más o menos a unos 1000 kilómetros al norte de Lima, existe una zona que se llama Paita, es una zona pesquera, y por esos fenómenos de la naturaleza, la corriente del Niño trajo un pez que le llamamos falso volador. Un pez que va saltando, pero como no es parte de nuestras costumbres, no estamos familiarizados, sencillamente se rechazaba. Una empresa de origen francés, del grupo Adrien, tiene una planta ahí. Ellos salían normalmente a cazar y a pescar, y toda esta pesca la convertían en una masa que se llama camaboco, que es lo que se exporta al Asia. Y preguntándole al gerente de inversiones de la región, me decía que Perú no exporta camaboco, y a 30 kilómetros estaban saliendo los contenedores con camaboco. Le preguntábamos a la empresa y dice que ellos habían dejado de salir a pescar porque un tema crítico era darles trabajo a los pescadores, y ellos, en vez de salir a pescar cosas que en ese momento no tenían, que capturen al falso volador, de tal manera que ellos reducían sus costos, no tenían la tripulación de ellos, no tenían sus embarcaciones, y comenzaban a comprarle la captura del falso volador a estos pescadores.
La tecnología para hacer Camaboco es muy simple. Es cuestión de entrar y leer en internet. Camaboco a nivel artesanal existe, pero a nivel industrial es otra cosa. Y ahí viene uno de los peores desniveles que puede existir en cualquier sociedad. Nuestra sociedad lamentablemente no es bilingüe. Es una sociedad que lamentablemente, por las razones que sean, no podemos acceder al conocimiento a pesar de que puede estar en Google. El gran porcentaje de todo el conocimiento que se genera y se multiplica está en inglés. Nosotros hemos ido a ciudades dentro de las provincias y encontramos que la información para hacer un buen estudio de mercado con un costo de X horas hombre, siempre y cuando tengan la metodología y sepan leer inglés, puede significar en horas de internet 2 soles la hora, más o menos 20 horas que es el promedio que invierte uno de nuestros muchachos, pero sin embargo ya se paga $5.000 a $10.000 por un informe de mercado que está de forma gratuita en internet. Ahí viene uno de los temas que hace que nuestro país sea desestructurado, la calidad de la educación. Yo creo que eso, en la medida que la gente va encontrando algunas cosas que le dan valor, tiene mucho miedo en perder eso que le da valor. Y así va marcando un comportamiento, inclusive cuando llega más adelante en su desarrollo empresarial. Yo creo que la clave es mejorar la calidad de la investigación. Costa Rica, cuando se venía el problema del famoso año 2000, entre opiniones que decían que era el fin del mundo, el otro que Internet iba a colapsar porque había un dígito más, etc. Fuimos invitados un grupo de profesionales para discutir cuál iba a ser la política del milenio en Costa Rica. Y se trabajó 3 temas. Primero, que no exista el analfabeto, que aún existe en nuestro país, el que no sabe leer y escribir. Segundo, que no exista el analfabeto funcional, que no esté familiarizado con los medios tecnológicos. Y el tercero, que sea una persona que pueda comunicarse en un idioma adicional. Esos 3 grandes retos que los discutíamos a mediados de los 90, hoy día en Costa Rica son realidad. Y ahí tienen ustedes hoy día el 4º país en el mundo en exportación de bienes de alta tecnología. Que su modelo sea un modelo cuestionable, criticable, pero podemos decir que Costa Rica ha pasado por 3 etapas de la etapa agrícola, la etapa de turismo rural y hoy día la etapa de alta tecnología. No es que abandonaba las etapas, sino que sencillamente unas se han ido superponiendo con otras y obviamente la clave ha sido la educación y la democratización a calidad, de acceso a calidad de educación. Yo creo que por ahí está la clave para generar confianza y establecer mejores puentes entre las universidades y las empresas. Quiero darme una licencia, dado que no está el señor rector, y quiero aprovechar la oportunidad también de tener a este excelente panel. Para una pregunta final, quisiera que cada uno haga una reflexión. Sé que la respuesta la tenemos desde la universidad, tenemos que hacerlo y responderlo, pero quiero de su experiencia y de su punto de vista, ¿cuál es el rol de la universidad en este proceso de COVID, cuando ya sabemos que el qué está muy clarísimo? Daría la palabra inicialmente en el mismo sentido, empezando con Miren, César, Oscar, Miquel y el señor Martín. Muy brevemente. Yo creo que también es la gran pregunta, ¿no? Relacionada con el cómo de la innovación. Desde la experiencia de orquesta, decir que la universidad también, bueno, en los roles de educación, investigación, pero en un tercer rol que se le asigna ya en la actualidad, que es esa interacción y el saber generar conocimiento en base a los retos reales del territorio en el cual se localiza, yo creo que también tiene el deber de saber responder a esos retos y por tanto de saber encaminar su capacidad de generar conocimiento para poder responder a los retos actuales, ¿no? Por tanto, yo creo que también eso requiere también unas capacidades específicas. Por supuesto, se requieren investigadores que sean expertos en temáticas específicas, porque va a ser muy valioso ese conocimiento para el desarrollo territorial, pero también va a haber necesidad de generar conocimiento sobre cómo ese conocimiento que se genera en la universidad puede ser aplicado a la realidad, ¿no? Y eso requiere de otros conocimientos y otras capacidades en los investigadores, ¿no? Por tanto, yo reiterar que bueno, en la orquesta tenemos una experiencia que, por supuesto, siempre es mejorable,
pero que creemos en que más allá de la formación y de la investigación tenemos también una responsabilidad con aquellos territorios en los cuales nos localizamos y es posible hacerlo. Bueno, en primer lugar, yo pienso que definitivamente el rol de la universidad es un rol en generar estos espacios, ¿no?, en donde estamos hoy discutiendo el tema de la innovación. La Universidad del Pacífico ha tenido un premio hace un poco con su centro de investigación como uno de los principales think tanks en nuestro país, y sin duda esto influye en los procesos de políticas públicas que nos deberían de llevar a la innovación. Nosotros realmente como sector empresarial celebramos que así ocurra, ¿no? El espacio de la Comisión de Innovación en la Cámara lo que persigue justamente este diálogo con ustedes para tener el feedback académico con el feedback de la empresa para poder encontrar entre ambos lo mejor que podemos hacer y de la misma manera con el Estado, ¿no? Porque a veces se piensa que la innovación es un proceso que solo ocurre a nivel de las empresas y de los productos, pero la innovación también ocurre en políticas públicas y eso es algo que sin duda vamos a poder ver, y en el Perú han ocurrido cosas curiosas y procesos muy innovadores, y solo para darles un ejemplo, ¿no?, la manera como en el Perú la gente se identifica con el DNI es un proceso realmente innovador de manera global. En pocas partes del mundo uno puede tener la agilidad con la cual uno puede obtener un documento de identidad como ocurre en el Perú, igual en el caso de los pasaportes, ¿no?, para dar solo un granito de arena, ¿no? Definitivamente este tipo de cosas están ocurriendo y en el Perú el rol de la universidad es fundamental, no solo desde el punto de vista empresarial, como es el caso de la Universidad del Pacífico, sino también desde el punto de vista científico, ¿no?, y de investigación básica que tenemos que impulsar y que hoy, como les dije en un momento, el gobierno por primera vez de manera muy pero clara ha empezado a hacer con el programa con CONCITEC y FINCIT. Y no solo eso, tratando de buscar que la calidad, ¿no?, y los objetivos de estas investigaciones básicas y aplicadas correspondan a objetivos de largo plazo que tenemos que manejar, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Y el otro hecho que es muy importante es buscar, y esto es algo que se ha conversado justamente del sector empresarial hacia el Estado, en mecanismos de autogeneración y autosostenimiento de estos procesos, que son fundamentales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los temas de empresas, de startup, lo que se está buscando es hacer algo parecido a lo que ocurrió en el Perú, lo cual también es una innovación en el tema de la educación y las becas. Los fondos de becas, hay un fondo peruano que ha crecido, no porque la gente tenga que devolver, sino por un compromiso de que si es que en algún momento esta persona que fue ayudada tiene la capacidad de devolver, devuelva al fondo, y lejos de crecer de manera muy pequeña, ha crecido exponencialmente y ha generado oportunidades a más peruanos, cosa que no ha ocurrido en ninguna otra parte en el pasado, ¿no? Entonces, creo que sí, estamos en un momento fantástico y la experiencia global nos debe servir muchísimo. Solo una cosa que quisiera aclarar de lo que comentaste con relación a la educación y el idioma. La educación se está transformando hoy a nivel global. Y hay unas iniciativas que se llaman Self-Online Learning Experiences, ¿no?, que han sido premiadas por la gente de TED y que han demostrado que el idioma no es ninguna barrera, más aún con la tecnología actual. De modo que lo que hay que ver es de promover ese tipo de espacios para que eso también ocurra. Nada más. La pregunta es bien complicada. Estoy muy lleno de preguntas bien profundas. Pero definitivamente la universidad es el socio que acompaña el desarrollo y el crecimiento del país. Y su rol, bueno, lo primero que tiene que hacer una universidad y cualquier universidad es bien simple: convertir en realidad su misión y visión. Y ninguna misión, ninguna visión de las declaradas en todo el sistema universitario es mala. El tema es que tanto se cumple esa misión y esa visión. En todas, de alguna manera o de diferente forma, dicen generar, adaptar, multiplicar el conocimiento. Obviamente eso significa el rol fundamental de la universidad. Y ese rol está que no solamente es cuestión de enseñar, sino también de investigar.
Y esos dos roles hoy en día va básicamente a enseñar a aprender. Es el aprender a aprender es un tema muy complejo, pero enseñar a aprender es un tema mucho más complejo. Nos contaban los coreanos que ellos están en ese nivel de enseñar a aprender. Y el enseñar a aprender partía por una clave de no castrar las inquietudes de las personas. Yo creo que todas las personas somos inquietos, el tema es saber canalizar, y esa es la clave para el poder desarrollar. Un profesor belga hace muchos años nos decía, como una especie de anécdota, cuando él estaba estudiando el sistema de educación japonesa, que había una prueba estándar para todos los niños. Y los niños, según esa prueba, se dirigían por un tipo de conocimiento, según sus habilidades. Eso no significaba que no podían cambiar. Pero una de las preguntas era, ¿qué pasa cuando la nieve se derrite? Y todos contestaban, bueno, se convierte en H2O, en H2O. Y uno de ellos dice, cuando la nieve se derrite, empieza la primavera. Obviamente era el patito feo, pero eso es parte de lo que debe existir en cualquier universidad y en cualquier sociedad. La diversidad de opiniones y la tolerancia. Y yo creo que de esta diversidad, obviamente, sale mejores luces para acompañar el conocimiento. El otro tema es el rol del Estado con las universidades públicas y obviamente las privadas. Pero los estados generan una gran cantidad de investigación, de consultorías que deberían ser de acceso público. No hay nada más rico que algo que ha hecho el Estado, de pagar consultorías de X soles o dólares o euros. Esta metodología esté al alcance de todos, que sea abierta, para que las universidades puedan aprender de estas metodologías y mejorarlas. Ahí tenemos parte del secretismo, y ese es parte de los problemas de la institucionalidad. Yo creo que la universidad debería ser el primero en dar estos ejemplos de institucionalidad y transparencia. Obviamente no es un problema de todas las universidades, es un problema estructural. Gracias. Gracias. Okay. Bueno, la universidad, yo voy a hablar desde el punto de vista de economista de desarrollo. La universidad es clave porque es la fábrica procesadora de la materia prima de la economía del futuro. Ya no nos basamos en el carbón, el acero, el oro o el petróleo. La materia prima es la inteligencia. Y la fábrica procesadora, que es la universidad, lo que hace es formatea, canaliza, explota, aumenta, valoriza la inteligencia, que es la única, la verdadera materia prima para el desarrollo económico, en la economía del conocimiento. Esto a nivel filosófico, pero que es importante. Cuando bajamos al terreno y decimos cómo puede ayudar la universidad en estos esfuerzos de los que estamos hablando, vamos a mirar el sistema de incentivos. ¿Cuál es el sistema de incentivos? ¿Qué hace la universidad y cuál es el sistema de incentivos? La universidad para los alumnos hay que ser realistas. Vienen porque la universidad les certifica para salir al mercado laboral, para encontrar un trabajo, para buscarse la vida. Y eso es una función clave. No la neguemos, aunque sea menos grandiosa. La universidad lo que debería hacer es formar capital humano para resolver problemas, no capital humano que acumula unos conocimientos, que está muy bien, sino capital humano que es capaz de reaccionar de forma flexible, directa, para encontrar soluciones a problemas reales, en unos casos empresariales. Y la universidad debe también, por supuesto, hacer investigación de nivel, ¿no? Además, la universidad puede tener un tercer objetivo, lo que llamamos el tercer objetivo de la universidad, que es contribuir al desarrollo económico de su entorno, en el que está inserto, que le paga. Y ese es un objetivo que está poco desarrollado y que necesita otro tipo de incentivos. Cuando nosotros intentamos explorar este tercer objetivo de la universidad, que está en una guía que en estos momentos se encuentra en las aduanas de Lima, porque no la hemos podido recuperar todavía, lo que se llama Relaciones Universidad-Empresa, que hemos hecho con un profesor, John Goddard, que ha trabajado por la OCDE en este tema. Cuando investigamos este tercer objetivo y vamos a Alemania y hablamos con la Steinbeis Foundation, que es una de las instituciones de referencia en las relaciones universidad-empresa, un señor viene y nos dice, mira, dejaros de líos, el dinero y la gloria. Hay un sistema económico de incentivos que permita
a los profesores universitarios ganar dinero si trabajan para su entorno, para las empresas de su entorno. Fácil, directo. Igual no todo el dinero que paga la empresa a la universidad, pero una parte, y rápido. Y la gloria, mucho más importante para los profesores universitarios, porque dicen que tienen unos egos muy grandes, pero esto lo dicen ellos. La gloria, es decir, si nuestra carrera académica depende solo de las publicaciones que hacemos en determinados journals, ¿cómo cuantificamos esa ayuda a una empresa para explorar la innovación? ¿Cuál es el peer review journal que nos va a dar esa certificación? Cuando nosotros preguntamos en Irlanda a la responsable de la estrategia de innovación irlandesa, dice, mire, hemos llegado a una conclusión discutiendo. Queremos que en nuestra universidad haya 3 tipos de personas. Profesores, puede que no investiguen, pero tienen que ser buenos pedagogos, demostrables, evaluados por los alumnos. Que no investiguen, pero que sean buenos pedagogos. O que sean investigadores, porque no comunican muy bien, no enseñan bien, pero hacen investigación de excelencia internacional evaluada. O que sean capaces de comunicar, transferir conocimientos de la universidad al entorno. Queremos ese tipo de universidad. Y eso ya es una visión muy concreta que nos puede ayudar a dilucidar cuál es su valor. Hoy escuchábamos una cosa interesantísima, y es que en una región remota de Perú, pequeña, no me acuerdo ahora mismo el nombre, uno de los soportes de la innovación, de los pocos que existen sobre el territorio, es esa universidad. La universidad puede jugar un papel de antena, que comunique, que transfiera, que está conectada. La universidad viene de universalis, de conexión. La universidad está conectada, por definición. Puede ser una antena territorial. Una antena que si está conectada, solamente capta las ondas internacionales, universales. La innovación es internacional o no es. Y las transfiere y las comunica. Y ya, para acabar, hay gente que dice que la universidad del futuro, que va a haber solo una universidad o 2, precisamente por la cuestión del TED o el Khan Academy, maravilloso que tenemos en Internet. Porque, ¿cuántas formas hay de explicar una regresión? ¿O econometría? Pues 3, 4. La universidad se va probablemente ver como el sitio donde, cuando ya has visto TED en Internet, cuando te lo han explicado el mejor pedagogo de Harvard, traducido al español o al idioma que sea, es el lugar donde se va a poder discutir las dudas. Es el lugar cercano donde a nivel de interacción humana los profesores ayudan a dilucidar dudas, a potenciar precisamente lo que decías tú, que me parece interesantísimo, a generar una duda razonable y a resolverla y a discutirla y a hacer ciudadanos más tolerantes y activos en esta sociedad. Cedo la palabra a Walter de Paz para terminar. Well, thank you. I think I can be very short after the very complete interventions before me. For me, the fundamental thing is the mindset of the university, their understanding of their role. The university has to get out of the ivory tower of science. I think this is very important. And to accept the role as a major actor for economic development and innovation. I think this is very important. It is this mindset. Because their role, at least for me, has 3 major functions in the innovation process. First, universities determine to a large extent the quality of human capital. And this is key for the innovation process, including entrepreneurial spirit. I think it's very important that universities also, beyond scientific education, also invest in teaching entrepreneurial spirit, because this is one of the ingredients that most of our societies are missing. Second point, of course, that universities are the producers of knowledge, and knowledge is another very important ingredient of innovation. And third, universities can very much act as a facilitator
for access to knowledge. They are part of major networks of knowledge producers, and they can build the bridge that you were talking about between companies that need knowledge and they know where the knowledge is. And I think this knowledge transfer, that's for me the third function of universities that is so key in the innovation process. Thank you. Bueno, quiero pedirles un fuerte aplauso a nuestros panelistas.